La formación de los docentes tiene una importancia estratégica en el desarrollo de las potencialidades de niñas, niños y jóvenes y en la renovación de las instituciones educativas. Los nuevos escenarios demandan una formación inicial que posibilite abrir el pensamiento a observar nuevamente en el sentido que a principio de la mañana compartíamos a través de la frase de Freire y a crear para dar respuestas a los alumnos del nuevo milenio con una mirada compleja. A continuación, la profesora Patricia Moscato presentará a Alejandra Virgin, quien trabajará con nosotros relaciones entre la formación y la posición pública de los docentes. Bueno, como decíamos en los otros encuentros, tanto en Rosario como en Santa Fe, nosotros, desde el ámbito académico, desde las políticas públicas, hemos explicitado la necesidad de construir dispositivos de formación donde los profesores, todos nosotros, seamos los verdaderos protagonistas de esto, ¿no? Este es el significado que le queremos imprimir a este espacio y partimos, como ya se dijo anteriormente, de la idea de que los profesores, los docentes, somos intelectuales transformativos de la realidad y apostamos a la mejora basada en la reflexión, la interpelación, la construcción y el trabajo conjunto del colectivo de los institutos de formación docente santafesinos. La conferencia que sigue, a cargo de Ale Virgin, disculpen el sobrenombre, tiene que ver, ¿no es cierto?, con esto que no es casual que hoy Alejandra esté acá. Tiene que ver con un vínculo desde lo ideológico, desde lo conceptual, desde lo académico. La conferencia, les decía, de Alejandra Virgin nos aportará elementos seguramente que van a volar a la posibilidad de un análisis lúcido sobre la cuestión de la formación docente. En este sentido, se hace necesario profundizar las relaciones entre la formación y la posición pública de los docentes. Para nosotros, para la Dirección de Educación Superior, para la provincia de Santa Fe, es un gusto que nos acompañe Alejandra Virgin. Y para mí es muy grato presentarla ante ustedes y acompañarla en este espacio. Bueno, les contaba, Ale Virgin es maestra, pedagoga, magíster en educación. Tiene un tiempo recorrido entre nosotros, entre la educación argentina. Trabaja actualmente como profesora en distintos posgrados, investigadora de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, investigadora de la UNIPE. En ambas universidades dirige grupos de investigación que indagan sobre las políticas de formación y el trabajo docente en perspectiva comparada. Sobre estos temas, muchos lo hemos leído, ha publicado numerosas publicaciones, libros, artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha sido subsecretaria de Educación en la Argentina y miembro de la Red Estrado y del colectivo Conversaciones Necesarias. Bueno, Ale, te dejo acá con los docentes santafesinos. Un gusto para nosotros nuevamente. Bueno, muchas gracias. Buen día a todas, a todos. Muy especialmente a Irene López y a Patri Moscato, agradecer la invitación, el poder estar acá, el compartir algunas ideas, el poder estar el día entero, ¿no? Porque eso también hay algo que uno, es medio raro estar desde acá y decir que uno conversa. Pero, bueno, tenemos el día para intercambiar. Quiero decir, cuando venían, yo empecé a trabajar en Santa Fe en el año 88, 89, cuando había un cambio en la propuesta de formación docente, que era, trabajábamos en Reconquista, en Santa Fe, en Rosario, en 5 profesorados desde la Flaxo, hicimos una investigación y era absolutamente pionero para lo que sucedía en este país. Ese cambio curricular, como vamos a ver después, fue arrasado por los 90. Creo que hay pocos acá que recuerdan aquella época,
pero había allí una propuesta curricular de trabajo en equipo, de pensar de otro modo las disciplinas, de pensar de otro modo la institución formadora que como otras historias truncas de nuestro país, como política quedó en el camino, no dudo que quedó en la biografía y en la historia de muchos que la construyeron. Bueno, primero, 2, 3 cosas muy puntuales desde dónde hablo. La primera es convertir una preocupación que viene siendo mencionada desde la apertura de la jornada y que entiendo que es parte de la preocupación que se respira en esta provincia, que tiene que ver con la defensa de la educación pública, con la defensa de la educación pública, una educación que sea cada día más justa y más democrática. De paso, un aviso. 19 de septiembre es el natalicio de Paulo Freire. En toda América Latina va a haber una jornada de defensa de la educación pública, gratuita y emancipatoria, que es una educación que está en riesgo en muchos países de la región. Así que quienes puedan de algún modo participar e incluirse, digo, desde Puerto Rico hasta Chile, Argentina, en todos los países, estamos trabajando en esa jornada de defensa. Y cuando lo escuchaba María Laura, solo se acrecentaban las razones de armar esa jornada en defensa de la educación pública, gratuita, emancipatoria. 2 cositas más muy breves. Hablo también desde un lugar que entiendo que compartimos, que es que la escuela es aquel lugar que le puede garantizar a todos, a todas, su derecho a la cultura, a los saberes que construyeron generaciones anteriores y que lo garantiza cuando ese proceso de transmisión lo hace de tal modo que aquel que se apropia haga con ello otras preguntas y construya otros horizontes. Por supuesto, esto está absolutamente atravesado por lo que María Laura señalaba respecto del colonialismo. ¿Qué saberes, qué culturas son decisiones que también tomamos en ese proceso de transmisión? Y el segundo punto quiero aclarar, o tercero, defensa de la escuela pública, una escuela que transmita saberes y culturas. El tercero es una preocupación que voy a intentar evadir, pero que me parece que está muy presente en el discurso público, o advertir sobre un modo inflacionado de pensar a la escuela, a la formación docente y a quienes enseñamos allí. Cuando digo un modo inflacionado, lo que quiero decir es la escuela es responsable de absolutamente todo. No va a haber cambio que pase si no pasa por la escuela, y eso incluye, y lo digo porque es una anécdota verídica, que me tocó dirigiendo la Escuela de Capacitación Docente de la Ciudad de Buenos Aires, desde educar en recoger la caca de los perros cuando ensucian las veredas hasta formar a los grandes ciudadanos. Y cuando alguna de todas esas cosas no funciona, la responsable de la escuela. Bueno, el asunto es un poquito más complejo, como venimos de ver y como viene de presentarse. Y a mí me parece que esa es una alerta, porque es seductor creer que la escuela, que nosotros los docentes podremos hacer el mundo distinto. El mundo tenemos un lugar acotado y está bueno que podamos pensar qué parte nos toca y qué podemos hacer en ella. Hechas estas 3 así puntuaciones de orden muy general y casi superfluo, diría, lo que voy a intentar plantear es una genealogía muy rápida de cómo fue pensada la formación docente, sobre todo la continua, en nuestro país, pero para pensarla en relación con qué posición pública de los docentes plantea esa formación. A mí me gustaría poder contribuir a leer, o a poder leer en las propuestas formativas qué docente se propone, qué imagen pública del docente se está llevando adelante. Y como señalaba muy bien María Laura, voy a hacer ahí como un pequeño agregado, me parece que
nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con, por ejemplo, un análisis de una propuesta de formación que incluye, desde una perspectiva más postestructuralista, siempre habría que pensar que cuando algo se está incluyendo, hay algo que está dejando afuera, que es un proceso simultáneo el de incluir y el de excluir. No estoy con esto diciendo ni bueno ni malo. Lo que digo es que cuando nosotros decidimos que lo que trabajamos en la escuela es un libro de autoayuda, estamos dejando afuera 100 años de soledad o estamos dejando afuera otro clásico de la literatura latinoamericana. Quiero decir que, bueno, vamos a poder trabajar una lista larga, pero me parece que ahí hay un concepto clave. Entonces, decía, la cuestión es la relación con la posición pública docente. Un concepto, el de posición docente, que han desarrollado Miriam Zadwell y Alejandro Basiliades, pero que a mí me gustaría darle la vuelta acerca de la posición pública, digamos, el lugar que frente a la sociedad, y me parece un tema clave para pensar lo que pasa hoy, se propone. Y en ese sentido, la cuestión de la experticia, la cuestión de la autorización, quién está autorizado a decir quién, la cuestión de la confianza, son claves para pensar qué posición se propone. Y el último punto, a lo mejor en este sentido, es que todo esto, por supuesto, está ligado a la posición del Estado, ¿no? El Estado tiene una intervención protagónica, no solo en lo que propone, que por supuesto está muy lejos de lo que sucede siempre. Una política no es solo lo que se propone, una política es lo que sucede en una larga trayectoria, no solo en lo que propone, sino en aquello que deja de lado. Y una última aclaración. Nosotros hicimos alguna investigación. Ustedes saben que cuando uno habla de formación continua, algunos dicen formación continua, otros dicen desarrollo profesional, otros dicen formación permanente, otros dicen perfeccionamiento, y podemos seguir la lista. No voy a hacer acá esa diferencia, aunque por supuesto que hay diferencia entre esos significantes, más allá de la disputa que hay también por esos significantes. No es lo mismo lo que se dice cuando se habla de profesionalización en pleno desarrollismo en los 60, que como fue nombrado hoy por Oscar en esta conferencia. Lo quiero decir, tampoco hay significados fijos. Pero de todas maneras digo, no me voy a detener en eso, que sería para un tema muy largo. Cinco momentos. Un primer momento que es el ligado al normalismo fundacional en nuestro país. Un segundo momento ligado al desarrollismo. Un tercero ligado a la tecnocracia academicista, estoy hablando de los 90. Un cuarto momento que en una perspectiva más histórico-cultural es la de la creación del Infons. Y un quinto que para mí todavía es un signo de interrogación, pero sobre alguna cosa, al cual alguna cosa quisiera decir. ¿Cuál es la primera disputa cuando se crea, se constituye desde el estado del sistema educativo a fines del siglo XIX? Y la primera disputa son los títulos. Es mucho más rápida la creación de escuelas y las poderosas normales que la cantidad de maestras tituladas para ejercer. Entonces la formación continua pasa, esto que vuelvo a decir, llamo formación continua, pero no se queden en la palabrita, pasa a tener un lugar protagónico en el sentido de que el poder que ese Estado espera de las escuelas, de lo que ellas produzcan en una población heterogénea, con una enorme cantidad de inmigrantes, con una historia como la que ya conocemos, y no voy a entrar, requiere, junto con las escuelas normales, ustedes saben, una en cada provincia, la gran creación de Sarmiento, un sistema muy estricto de formación en trabajo. Básicamente para todas, digo todas porque eran una enorme mayoría de mujeres,
para todas las que trabajaban en las escuelas primarias, muchas de las cuales no habían pasado por la escuela normal. ¿Cómo se hacía eso? Básicamente por la vía jerárquica. En ese momento, donde el modelo era el sistema educativo francés, claro ejemplo de colonialismo fines del 19, el modelo francés, la escuela, los inspectores, por supuesto muchos de ellos varones, todos ellos titulados, daban dos tipos de conferencias. Unas se llamaban doctrinales y las otras eran prácticas. El inspector iba a uno, reunía varias escuelas, daba una conferencia sobre un tema, que era el que después habría que aplicar en el aula. Fíjense el modo que se pensaba la transmisión absolutamente directa. Las prácticas era que elegía a un maestro que con alumnos reales daba una clase y después se votaba si era tomada como ejemplo. Y entonces era otra manera de formación para quienes presenciaban esa clase, tenían el ejemplo de cómo enseñar mamá me ama, ¿no? Con el tiempo, ese formato de las prácticas va perdiendo lugar y el que va ganando lugar es la presencia doctrinal del inspector, que es el que da esas grandes conferencias. Una cosa más, el 15% del salario le descontaban a las maestras que no concurrían a las conferencias magistrales. Entonces, lo que hay ahí es una fortísima conformación de un... Ahí hay una operación conjunta entre un Estado que busca homogeneizar, todo eso lo explicó muy bien María Laura antes, que busca homogeneizar a la población escolar, pero también al cuerpo docente. Y por eso lo hace vía la vía jerárquica, ¿no? Ahora, esto hay que decir, también sucede de la mano de lo que Duvet llama una institución escolar que es un templo laico. La posición docente era una posición totalmente protegida. El ejemplo clásico en este caso es lo que cuenta Beatriz Arlo cuando habla de su tía Rosa del Río. Comienzo del siglo XX, barrio de la ciudad de Buenos Aires, forma a todos los chicos en el patio, una escuela de varones, llama al peluquero del barrio y le dice, me lo rapa, porque tienen piojos y no quiero que tengan piojos. Eso no provocó ninguna reacción en los padres. ¿Con qué tiene que ver que esa injerencia sobre el cuerpo? Imagínense esa situación hoy. No, ni imaginarla podemos. Ok. Esa situación tiene que ver con un Estado profundamente autoritario, profundamente jerárquico, pero que también tenía absolutamente protegido el lugar de las maestras y de los maestros. No radicaba en el saber de esa maestra, radicaba en la autoridad que venía de arriba. Me parece que es una buena pregunta para hacer si extrañamos eso, porque a veces con la nostalgia decimos todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Nosotros querríamos como docentes y como mamás y como papás que pase eso en el patio de la escuela de nuestros chicos. Bueno, así, solo así nació el sistema educativo argentino, así se formaron las docentes y los docentes en un lugar ligado al saber, pero ligado muy principalmente a la posición del Estado y una jerarquía muy establecida. En esa época también existía la revista El Monitor de la Educación Común. Es bien interesante leer aquellos números, experiencias extranjeras, datos de logros, ejemplos de clases modelos, una revista que llegaba a todas las escuelas. Uno podría pensar que la primera mitad del 20, y también se recordó esto acá, hay otras opciones educativas, otras maneras de pensar la posición docente, desde, por supuesto, las hermanas Cossettini, hasta las sociedades populares de educación, hasta algunas de esas opciones
tenían que ver con lo que habían traído los inmigrantes y eran básicamente anarquistas por fuera del sistema educativo. Pero la mayoría eran docentes que trabajaban en el sistema de educación público y que también iban a las bibliotecas populares de educación, hacían ensayos pedagógicos diferentes, algunos en las mismas escuelas, otros por los costados. Entonces ahí también había otras formas de la formación. Estamos hablando, de nuevo, primera mitad del siglo XX. Es la época de la revista La Obra, muchos de acá la conocerán. La revista La Obra es una revista que nace también para atraer la escuela nueva y un poco en discusión con el Monitor, que era la opción más clásica y tradicional. La revista La Obra, yo la usaba cuando era maestra, traía planificaciones, traía propuestas muy ligadas a, básicamente, inicialmente, la escuela nueva y las críticas a lo que en ese momento era el Consejo Nacional de Educación. Entonces uno podría decir que la primera mitad del 20 ya esa postura férrea del Estado, donde lo distinto solo pasaba por fuera de la escuela porque la escuela era la fábrica de patriotas y para eso lo que necesitaba era la homogeneidad, la primera mitad del 20 empiezan a aparecer otras opciones en paralelo, muchas de ellas que tienen que ver con las trayectorias de vida y con las múltiples pertenencias. Una maestra que, a la vez que forma parte del Club Socialista o de la Biblioteca Popular, enseña en una escuela y hay trasvasamientos y movimientos de uno al otro. A partir de los 50, y yo pido perdón porque estoy haciendo una cosa muy rápida, hay una 50, 60, hay una redefinición que no es marca argentina, pero que Argentina se incluye muy fuertemente, que es la que impone el desarrollismo para pensar las escuelas y la tarea de enseñar. En una perspectiva basada en la cuestión de los recursos humanos y el desarrollo a partir del crecimiento de los recursos humanos, en un marco claro del economicismo, aparece una división neta del trabajo escolar. ¿Cuál es esa división neta del trabajo escolar? Digamos, en los términos más clásicos de la sociología crítica, que yo no suscribo absolutamente, pero creo que es muy gráfica, es entre los expertos, que son los técnicos, y los que ejecutan, que son los docentes. Por supuesto que esa división es absolutamente artificial, pero lo que sí es cierto es que a partir de los 50, en el escenario, en el campo educativo, aparecen los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Los que van a hacer los currículums, son los que van a dar los cursos de perfeccionamiento, son los que van a hacer las planificaciones que luego se llaman a prueba de docentes. Es decir, se divide el saber entre quien piensa que debe pasar en la escuela y quien dice, en la escuela hay que hacer eso que la planificación dice, al extremo de que la planificación marca qué hacer en la primera, qué hacer en la segunda, qué hacer en la tercera hora, o en la secuencia de enseñanza en todos sus detalles. Entonces, lo que hay ahí, ¿qué es? Es la época de la planificación centralizada, ese pensamiento mágico, ¿no? Nosotros queremos un país industrializado, especializado en producir derivados del petróleo. Necesito formar recursos humanos para eso. Para formar esos recursos humanos necesito una escuela que responda, que prepare. Entonces, ¿para eso qué hago? Hago un currículum y hago una estrategia de perfeccionamiento. Entonces voy a formar a los docentes para que ellos después puedan enseñar, para que después vayan a las ingenierías, después se desarrollen en la fábrica. Está claro que eso no funcionó. Entre otras cosas, porque ahí hay una idea de una pureza de una cadena de producción que no es así. Cada uno de nosotros en cada uno de esos lugares produce otras traducciones. Pero en esa idea de formación en cascada y en esta cuestión de quién es
qué posición pública para los docentes ocupan el lugar de la aplicación de algo que se piensa en otro lado. O sea, una división del trabajo. Acá quiero decir algo que señalaba antes y que me parece bien interesante. Por supuesto que muchas de las cosas que yo cuento como las que sucedieron predominantemente en determinados periodos siguen existiendo en nosotros mismos y en nuestras instituciones. Las identidades no son identidades puras. Hay mucho docente que se sentiría muy identificado en el lugar de técnico o que opera ciertas cuestiones donde trabaja con elementos muy ligados a imaginarse un técnico porque en otro lado se piensan ciertas cosas. Lo mismo, cuántas veces aparecen reacciones muy primarias, se marca el normalismo que como tal ya no existe, que sin embargo nos constituye. Entonces, en ese tiempo del desarrollismo y de lo que se llamó ahí sí perfeccionamiento, hay un optimismo pedagógico que es el que sostiene la cadena, que plantea una tecnologización de la enseñanza, que coloca a los docentes en el lugar del que aplica lo que en otro lado fue pensado, y donde hay una didáctica básicamente neoconductista, ¿no? Es la época, algunos se habían formado con eso, de la lista de los objetivos, ¿no? La taxonomía de Bloom, exactamente. Solo se podía decir de un modo lo que nosotros queríamos lograr, y si no, yo recuerdo cuántas veces me tacharon las planificaciones. Pero también recuerdo en una escuela primaria, nosotros hacíamos, ¿no se llama libro? Leccionario, acá se hacía leccionario. Ay, qué horror. Es una antigüedad total. Era donde poníamos qué enseñábamos en cada hora, ¿no? Entonces, cada mañana hacíamos el leccionario en la escuela. Y en la escuela, una escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros teníamos que hacer, estudiábamos lo que había que hacer según lo que nos indicaban. Y una vez una maestra dijo, nadie lee esto que nosotros ponemos. Estamos haciendo como sí, pero en el fondo hacemos otra cosa. Y copió una receta de cocina. Y por supuesto que vino firmada, porque también es esa la realidad, ¿no? Como estas cuestiones suceden. Bien, en este tiempo, es un tiempo en el que también hay otras experiencias. Es el tiempo en el que se construye el estatuto del docente, son los años en que nace la CETERA, es el tiempo que existen los talleres de educadores. Talleres de educadores es una experiencia que nace en Chile, pero con Graciela Batallán, con un montón de Graciela Morgade, Daniel Suárez también tuvieron una impronta importante en la Argentina. La CETERA empieza a hacer algunas propuestas de formación. Entonces no es que solo esa era la posición docente, pero es cierto que mientras el Estado fomentaba este lugar más de técnico que aplica, la disputa entonces pasaba por cómo fortalecer desde otros espacios el lugar de los docentes para poder no solo producir, eso siempre sucede, sino también hacer visibles otros modos de pensar ese lugar. Yo decía el tercer momento, es un momento que nos ha dejado huellas muy importantes. Conversaba con Irene, muchos de los que estamos acá tenemos mucho más fuerte las marcas que quienes hoy están estudiando, así que a lo mejor me voy a detener un poquitito más. ¿Qué es lo que plantearon básicamente en los 90? Y lo voy a pensar en términos de la posición de quienes enseñamos en el discurso de los 90. Ustedes saben que los 90 tienen como dos grandes normas que lo organizan. Una es la Ley Federal de Educación, que cambia la estructura del sistema educativo, y la segunda es la descentralización o transferencia que le tira a las provincias las instituciones que todavía eran nacionales.
es un tiempo, hay que decirlo así, además de profunda fragmentación del tejido social de la Argentina. Los 90 culminan una tarea que inicia la dictadura en la Argentina. Entonces, la desigualdad territorial, social, escolar, empieza a ser un tema prioritario junto con el crecimiento de la pobreza y del desempleo. Es en ese marco en que en el caso de la formación docente habría que señalar 2 puntos. El primero es que los 90 tienen una hipótesis muy poderosa de que en la Argentina lo que pasa es que los institutos de formación docente sobran. Razón por la cual diseña una estrategia muy estricta de acreditación de los institutos. Vuelvo a un ejemplo santafesino. Yo trabajé en la cátedra junto con Andrea Lió, que debe andar por ahí, con Cristina Davini en la cátedra de formación docente. Recuerdo como hoy, un día que Cristina me dice, me llamaron por teléfono de un instituto muy prestigioso, perdón, a una vuelta. La acreditación significaba que cada instituto debía demostrar por medio de un proyecto y por medio de ciertas condiciones que merecía seguir existiendo. Fíjense, se invierte el lugar, no es el Estado el que produce las condiciones para que un instituto tenga una biblioteca, por ejemplo. El instituto tiene que demostrar que tiene la biblioteca. Y nosotros en investigaciones hemos visto a los maestros y a los profesores trayendo los libros de su casa para poder montar una biblioteca que nunca ningún Estado proveyó. Pero esta anécdota que les quería contar, nunca mejor lugar que este, la llamaban por teléfono a Cristina. Y le dicen, necesitamos que nos ayude con armar el proyecto que tenemos que presentar. Cristina Davini, ustedes, supongo muchos de ustedes la conocen. Cristina es como la pionera del tema de la formación docente en la Argentina. Necesitamos que nos hagan necesitamos un proyecto para presentar para la acreditación. Entonces Cristina me dice, bueno, yo estas cosas las hago, en todo caso las puedo hacer con Alejandra. Llama al día siguiente y dice, mira, la verdad es que no podemos porque nosotros estamos en este momento muy tapadas de tareas, no podemos viajar. Y entonces la gente del instituto le dice, no necesitamos que viajen, nosotros le mandamos los datos, háganos el proyecto. Esto no habla del instituto, esto habla de la política. El instituto, uno de los más prestigiosos en ese momento, sentía en riesgo su supervivencia. Entonces recurre al nombre más autorizado para decirles, háganos un papel que nadie nos pueda discutir. Bueno, efectivamente, si uno mira el mapa de los institutos de formación docente en la Argentina, en los 90 hay provincias que cerraron todos los institutos que tenían. Y hay otras, como esta, donde la resistencia fue fuerte, donde esa política no pudo avanzar. Entonces, digo, primer rasgo, y vuelvo acá al lugar del Estado, invierte el lugar del Estado, dice, yo como Estado, ¿qué tengo que hacer? Y tiene que ver con la ley de transferencia, con la ley federal. Yo como Estado evalúo, controlo, y no me importa lo que pasa dentro. ¿Cómo evalúo? ¿Cómo controlo? En ese caso, por medio de ese sistema de acreditación, que tenía como evaluaba la matrícula, evaluaba las condiciones edilicias, evaluaba los posgrados o no de los profesores que trabajaban, evaluaban, bueno, ustedes podrán listar mejor que yo, pero era, se cumple o no se cumple y este era el argumento para el cierre de institutos. Queda claro que en general los institutos más expuestos al cierre no eran los que tenían una más larga trayectoria y una mayor inserción en las ciudades más importantes de nuestro país. Quiero decir, esto sucedía en el mismo tiempo en que las escuelas lidiaban en condiciones muy difíciles con un crecimiento brutal de la pobreza de las infancias y también de quienes trabajábamos. La segunda gran política, una acreditación, segunda gran política, y esta sí, formación continua, fue la red de formación federal docente continua. La red
¿Qué viene a traer? No fue igual en todas las provincias, pero en un contexto de modificación de la estructura del sistema educativo y de profunda desconfianza hacia lo que la formación docente inicial sabía producir, la formación continua era la que iba a traer los saberes que permitiría que los docentes implementen la reforma. Para eso se armaron circuitos A, B, C y D. Uno podría trabajar, veo que hay varios acá que los han conocido. Los circuitos básicamente se planteaban la disciplina, la didáctica y el sujeto a enseñar. Ningún otro tema era parte de una agenda formativa. Ningún otro tema tenía por qué saber un docente que no sea la matemática, la regla de 3, cómo enseñar la regla de 3, y es diferente un chico de 7 que un chico de 9. Todo eso hace falta. Ahora, ¿esa es la agenda formativa? Bueno, esa es una pregunta. Ahí hay también una posición pública de los docentes. La primera es respecto a la formación inicial. La primera es la sospecha sobre las instituciones truchas, digámoslo así, para ponerle un nombre que no se usaba de ese modo, pero débiles, insuficientes, pero sí, se decía que muchas de ellas además no contaban con estudiantes y eran más una figura. En algún caso puede ser cierto, además. En algún caso seguramente había un profesorado en la misma manzana que otro. La pregunta es si eso era si ese ejemplo alcanzaba para describir al sistema formador de docentes de la Argentina, que es un sistema con una tradición y con una solidez que en vez de entender esto como una de sus fortalezas, era uno de los riesgos, como efectivamente lo fue, porque esa política no pudo avanzar. Entonces ahí hay desacreditación de la formación, no está bien la palabra desacreditación ahí, desprestigio de la formación que tenían los docentes, reciclaje, que es lo que traía en muchos casos la red federal, la cátedra de la que nosotros formamos parte, se llama Formación y Reciclaje Docente. Reciclaje, no hace falta que haga la asociación con qué viene la palabra reciclaje, y mucho dinero invertido en la formación continua. La mayor inversión que hacen los 90 es la formación continua de los docentes, porque es un proceso de regulación, porque la formación continua era la manera de instrumentar la reforma, y en ese sentido, dice Cristina Giavini, y yo creo que de modo muy lúcido, toma algo del desarrollismo. ¿Qué es lo que toma? Esa idea de la cadena, la formación en los nuevos contenidos va a permitir que en todo caso se los enseñe. ¿Quién diseñó los nuevos contenidos? Y este es el otro dato que constituye también el campo y la posición docente. Los 90 hicieron una fuerte alianza con muchos investigadores del campo académico argentino. Y la mayor parte de los CBC están escritos solamente por investigadores. Por supuesto que los investigadores, creo yo, tienen mucho para decir sobre lo que tenemos que enseñar en una escuela secundaria. El problema es que son los únicos que tienen algo para decir. Y eso de nuevo tiene que ver con una división del trabajo. Que los docentes, los que estamos todos los días en las escuelas, los que dirigimos las escuelas, los que formamos a quienes van a trabajar ahí, no tenemos nada para decir sobre los contenidos que se van a dar en la escuela, sobre los diseños que se van a hacer y sobre la formación que vamos a recibir. Entonces, disculpen si a lo mejor dije algunas cosas muy conocidas, pero lo que me preocupa es que podamos leer ahí que esa manera de proponer la formación es una manera de construir también la posición pública de los docentes. Los que saben son los del CONICET, quienes enseñan no tienen saberes, los institutos en su mayoría hay que cerrarlos porque sobran, y entonces los docentes van a ser aquellos que atraviesen por la cadena que se diseñó. Genial. Hay que decir una cosa más.
Como ustedes saben, los 90 llegan al 25% de desempleo en la Argentina. Es el momento de mayor crecimiento, además, de las mujeres como jefas de hogar. El trabajo docente era, con todas las irregularidades, con todos los papeles con los que nos pagaron, con las enormes deudas y demás, uno de los trabajos más en blanco que existían en ese momento. Entonces, la matrícula de la formación docente sube mucho en ese contexto. Y el temor a perder el empleo también sube mucho. Eso hace, y yo creo que tenemos un hito si pensamos la formación continua, que se instale la formación continua como imprescindible para defender mi puesto de trabajo. Yo necesito acumular títulos para no poner en riesgo mi trabajo. Voy a contar acá una anécdota también, de esas que repito siempre porque para mí es muy simbólica. Yo dirigía la Escuela de Capacitación Docente de la Ciudad de Buenos Aires. Y en la Ciudad de Buenos Aires se habían inventado 2 gremios, que no eran gremios docentes, sino que eran centros de formación a distancia. Entonces, una vez una profesora me pide una entrevista y me dice, mira, yo te quiero contar, yo estoy haciendo los cursos de CEDEVA. CEDEVA era ese gremio trucho, ¿no? Y se hacía todos a distancia, dentro de la ciudad, no en esta época, en aquella, y tuve que ir a entregar mi evaluación. Venía a sacarme una radiografía de rodilla, entregué la radiografía en vez de entregar la evaluación, y estoy aprobada. ¿Esto de qué da cuenta? De algo que también se crea en ese momento, que es la mercantilización absoluta de la formación continua, en un mercado donde tampoco el Estado regula, donde podía pasar eso, podía pasar otra cosa y no había ningún tipo de supervisión. Supongo que ustedes también tendrán anécdotas equivalentes. Para mí fue un gran desafío porque yo en ese momento dirigía una institución pública gratuita en la Ciudad de Buenos Aires. Que la Ciudad de Buenos Aires, esto es año 99, la Ciudad de Buenos Aires tenía ya esa política, pero una política que contrastaba contra el apuro, la urgencia y el pánico a perder el trabajo. Ahí también es una cosa a pensar el desplazamiento que en este sentido también se produce en la posición pública del lugar intelectual de nuestra tarea. Es más la defensa más básica de no quedarme colgada y tener jubilación y obra social para mis hijos, que entonces eso, ser un consumidor compulsivo de cursos. Creo que Mariano Narodowski que habla de la bulimia y la anorexia cuando habla de los cursos, ¿no? Hay una cosa muy desesperante. Bueno, el mercado tampoco era solo un mercado de formación docente, era un tiempo de florecimiento del mercado, era un tiempo de un capitalismo que florecía en ese sentido. Entonces, para cerrar este periodo y voy rapidito a lo que sigue, ¿dónde queda la expertez? Si acordásemos con ese tema. No entre quienes enseñamos, está en otro lado. La agenda, ¿de qué tenemos que aprender? Porque la formación que traemos nos sirve a los que vamos a enseñar. De la disciplina y de cómo hacerlo. Un poquito de los periodos de los niños. En el caso de quienes dirigen las instituciones, la cuestión del liderazgo, ¿no? Después vamos a trabajar en el taller algunas cosas de esas. Hay allí una concepción absolutamente instrumental de los saberes y absolutamente instrumental de la posición de quienes enseñamos. La escuela como tal es una caja negra. Entran los CBC y la capacitación, sale la evaluación. ¿Qué pasa dentro de la escuela? En ningún momento pareciera una preocupación de la formación continua. Bueno, post-2001,
Y sobre todo post-2006, sobre todo post-Ley Nacional de Educación, hubo en medio algunas propuestas interesantes en la formación, se crea el Infod. Y ahí me parece que ahí empieza otro momento, cuarto, si uno tiene que historizar qué pasó con la formación docente en la Argentina. Preocupación 1. ¿Cómo nace? Yo fui parte de la comisión que crea el Infod. ¿Por qué nace el Infod? No es que no había otras políticas de formación docente, eran políticas de un alcance muy limitado en general. La fragmentación territorial, social, política, había tomado también a la formación docente. Y en las urgencias que cada una de las provincias, como parece describió muy bien hoy en la apertura Oscar, las urgencias que tenían las provincias, la formación no se constituía en prioridad número 1. Yo creo que los edificios es uno de los ejemplos más claros de eso. En ese contexto, hacía falta volver a pensar algo de lo común. Vuelvo con una anécdota. Consejo Federal de Educación. Ministro de una provincia del sur, rica. Dice, ¿yo por qué voy a darle el mismo valor al título que trae uno que se formó en las provincias esas de los negros del norte que las que se forman en mi provincia? Esa idea es una idea, más allá de lo condenable, por supuesto, es una idea que nace en un país partido. Antes, quien se formaba en Salta, en Misiones o en Tierra del Fuego, podía ejercer en cualquiera de todos esos lugares. Lo que trae esa reflexión de ese ministro es, primero, el prejuicio de quienes se forman en las provincias del norte, se forman peor. Segundo, a ellos no les voy a dar el mismo derecho que a los míos. Eso es un indicador de tantos. Cristina Devini hizo para la comisión, yo creo, el mejor estudio sobre lo que pasaba en la formación docente en la Argentina del 2005, del nivel de partición, fragmentación y autonomía en la pobreza que reinaba en la formación docente. Entonces, ¿qué viene a traer el Infod? El Infod viene a construir un terreno de lo común. Un terreno complejo de lo común, me parece que también se caracterizó muy bien antes esto, porque las historias provinciales son distintas, porque hay provincias que le quedaron 2 institutos de formación docente, hay provincias donde la formación pública es casi la única, hay provincias donde hay más formación privada que pública, digamos, la situación del país es muy heterogénea. Ahora, esa heterogeneidad no es impedimento para que algo de lo común nos siga reuniendo, además de pertenecer a un mismo país. Entonces, construir los lineamientos curriculares comunes, construir normativa, de los 3.000 títulos pasar a 120, etcétera, etcétera, ha sido un gran trabajo que hizo el Infod. En esa perspectiva, si uno tuviese que mirar la posición docente que las políticas que propone el Infod construye, me parece que habría que señalar 3 o 4 cosas. Una primera es que el Infod amplía la agenda de los temas que se discuten, más acorde con la época. En la formación entra el tema de América Latina y entonces la cuestión de la decolonización o no, es un tema que aparece en la formación docente. Yo hice una investigación en América Latina sobre este tema. Andrea también trabajó sobre eso. No hay en la formación básica en América Latina de los docentes ningún lugar donde se hable de América Latina. La única experiencia era en la Argentina. Entra el tema de derechos humanos, entra el tema de género. Bueno, hay una ampliación de la agenda en términos temáticos. Y un reconocimiento, me parece también, de otros interlocutores, pero en esa ampliación, sobre todo, hay una idea de que
para trabajar enseñando, tenemos que entender el mundo en el que vivimos. En la posición anterior, vos tenés que saber aquello que vas a enseñar. Es decir, si yo voy a ser un profesor de matemática de 6º grado, tengo que saber ciertas cosas de álgebra. Eso es indiscutible. Ahora, entender el álgebra en este mundo, que no es el mismo mundo que cuando yo me eduqué, requiere entender las coordenadas de este tiempo. Y eso también tiene que ver con reconocernos como intelectuales. Hay algo de esa agenda que si uno mira, por ejemplo, el listado de los postítulos que propone el Infod, incluye como preocupación. La otra cosa que en el mejor uso de las tecnologías, me parece, permite, son esos postítulos que se cursan en todo el país y entonces produce intercambios inimaginables antes entre quien trabaja en una provincia del norte y quien trabaja en una provincia del sur, bueno, por las mejores usos de las nuevas tecnologías. Entonces, me parece que hay un tema más. El Infod plantea la politización del debate escolar. Y yo ahí quiero, de nuevo, recurriendo a la presentación que hizo el viceministro en la apertura, quiero señalar una diferencia entre lo político y la política. Chantal Mouffe, que es una politóloga muy reconocida, belga, ella dice, la política tiene que ver con las prácticas y con las instituciones, ¿no? En el sentido de la política que hace un gobierno, la política de un partido político. Ahora, lo político, que es lo que nos incumbe a todos, tiene que ver con las preguntas más generales que nos hacemos por el sentido de nuestra vida y del mundo que queremos construir. ¿Cómo vamos a ser docentes y no tener que ver con lo político? Por eso, y exactamente porque tiene que ver con el tema de derechos humanos. De nuevo, se me va la voz cuando voy a decir cierta cosa. Porque tiene que ver con el tema de los derechos humanos, porque tiene que ver con el tema de la ciudadanía, la cuestión de Santiago Maldonado debe ser parte de la agenda escolar. Exactamente por eso. Ahora, vuelvo. También quiero decir, tenemos que poder discutir sobre eso. No se trata solamente de hacer la pregunta que todos nos hacemos cada día, ¿dónde está Santiago? Tenemos que poder discutir con eso, tenemos que poder transmitir las experiencias traumáticas, tenemos que poder escuchar otras experiencias, porque eso es la escuela. Otra cosa es cuando hay otros espacios. Pero en la escuela, lo político, es decir, qué sociedad queremos construir para todos, esa sociedad donde queremos que todos estén, que todos tengan derecho, que todos tengan derecho a porciones de la cultura, para con eso inventar otras cosas que aún no conocemos. Para eso necesitamos que lo político atraviese el debate escolar. En ningún momento, hasta aquí, de lo que vengo historizando muy brevemente, ese punto apareció como me parece, aparece, y uno podría discutir, en la propuesta del Infod. En ese sentido, también dice, quien trabaja de docente tiene que ver con lo político, y eso es otra posición pública para los docentes. Para ir cerrando, ¿está bien? Miren, cuando hablamos de la formación, cuando hablamos de la formación inicial, cuando hablamos de la formación continua, cuando hablamos de los diseños curriculares, cuando hablamos de las propuestas políticas, es un enorme ejercicio colectivo hacer, leer esto, leer qué posición pública propone para los docentes. No hay modo de ejercer el lugar de enseñar si no estamos autorizados para eso. Los discursos que nos describen por todo lo que no tenemos, por los déficits, por lo que no hacemos, solo nos desautorizan. Después es muy difícil construir la autoridad en el aula si uno ha sido de ese modo descripto. Me parece que también cuando uno lee una agenda de formación puede leer qué lugar para las escuelas, cómo se piensan las escuelas.
No es lo mismo una propuesta que piensa solo el aula, yo cierro la puerta y hago lo que quiero, que una propuesta de formación que nos pone en una sociedad, en una región determinada, en una disputa entre colonialismo y otras formas de pensar este tiempo, que nos pone en el aula, históricamente en la escuela. Por supuesto, y es lo que no hablé, pero creo que es un tema clave, tiene mucho que ver con cómo se piensa el puesto de trabajo docente, las condiciones del trabajo docente. Déjenme decirles dos cosas más. El plan maestro es el plan que presentó este gobierno, el único, digamos, texto escrito que hace una síntesis de sus propuestas políticas. Les voy a leer una frase, que es una frase del Banco Mundial, pero que tiene que ver con aquello que empecé. El plan maestro dice: la calidad de un sistema educativo se mide por la calidad de sus docentes. Eso no es un reconocimiento a lo que logramos hacer en el aula. Es hacernos responsables de todo lo que sucede en el aula. Y no solo eso, dice, se mide. Y también hay que detenerse en esa palabra. Trabajo en formación docente y creo que tenemos muchísimo para hacer. Lo que tengo claro es que la formación docente no es una varita mágica. La formación docente es una de las tantas maneras, y mucho más ahora que las sociedades se preocupan por constituirse. Déjeme cerrar con un textito que volví a leer porque es un libro que leo muchas veces, de Eduardo Rinesi. Eduardo Rinesi fue el rector de la Universidad General Sarmiento, trabaja mucho el tema de los derechos y dice lo siguiente, que para mí cierra lo que vengo a decirles. Quiero decir que lo que vengo a decirles a ustedes que son estudiantes de formación, a ustedes que son profesores, que forman formadores, a ustedes que dirigen instituciones que forman formadores. Quiero decir, dice Eduardo, unas palabras sobre la obligación que tenemos los vivos de hacer justicia a los que todavía no nacieron. Vuelvo a decirlo, no nacieron, ni fueron concebidos, ni imaginados, ni soñados, pero que, incluso si todavía no nacieron, o mejor, justamente por eso, pueden y deben ser pensados como sujetos de un conjunto de derechos que nosotros necesitamos enseñar y respetar. Gracias. Los invitamos a los docentes, por si desean realizar alguna pregunta, lo pueden escribir y se las entregan a los colegas que forman parte del equipo de las prácticas, para aquellos que desean hacer una pregunta. Están mirando en la pantalla. Perfecto. A mí, no sé si querés que yo te haga una pregunta, así vamos. ¿Te parece, por ejemplo, cuál es la potencia que tiene, o sea, la capacidad de acción, la potencia que tiene el formador en su instituto en esto de poder construir su posición? Te meto. Bueno, mientras
los colegas van escribiendo y pensando las preguntas, a mí me gustaría acercarle a Ale una inquietud, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la potencia real de los formadores, de los coformadores, en cuanto a poder construir una posición en la situación actual, en el contexto actual. Qué difícil. Primero me da pie para una cosa que no dije, que yo creo que no es menor. Ustedes saben que la acreditación es una política que está volviendo. También creo que no encuentra los institutos en el lugar en que los encontró en 1995. Y en ese sentido, digo, desde algo que investigamos y trabajamos con Patricia, que tiene que ver con los nuevos modos de pensar la conducción institucional, la participación estudiantil, los nuevos modos más democráticos. Porque una marca que tiene históricamente la formación docente en la Argentina es que reproduce el formato escolar. Uno podría decir, uno piensa un profesorado de hace 20 años, el damer horario, la asistencia era por día, no era por hora, replicaba la escuela secundaria. Parece que algunas de las cosas que han pasado en los últimos años, y en algunas provincias mucho más que en otras, como en esta, es que hay algo de ese formato institucional que empieza a ser no solo más dinámico, digamos más adulto. Porque la pregunta siempre era, ¿por qué el mismo muchacho que podría ir a la universidad y en la universidad elige su horario, elige la cátedra, cursa, en el profesorado tiene que repetir la escuela secundaria? Porque aquel que vota es parte de un centro de estudiantes, etcétera, en la universidad, en el profesorado eso casi no existía, además de porque había carreras más cortas. Parece que hoy los institutos, y en particular quienes formamos en los institutos, la recuperación de los espacios de investigación, algunas de las cosas que vi en los pósters, que son interesantísimas, esas mismas nos presentan de otro modo. Ahora, yo creo que nosotros subestimamos hacer visible lo mejor que nos sale. Lo que quiero decir es, hay una tradición de las instituciones formadoras muy hacia adentro. Y hay una tradición de las universidades que corta más fácilmente la calle. No hubiera pasado con la universidad lo que pasó el otro día con el Cossetini en Rosario. Entonces, me parece que hay... ¿Saben de qué hablo? Entonces, me parece que hay algo de cómo nos preocupamos, ya sea por trabajar con las escuelas, como por mostrar hacia afuera lo que producimos adentro. Yo leía algunos de esos pósters, no alcancé a leer todos, pero leí la mitad, que podríamos discutirlo de par en par con la facultad, ¿no? Entonces digo, ¿por qué me parece que hay algo de fortalecer la alianza y el intercambio con la comunidad, con las escuelas, con los habitantes de la zona, que también van a sostener a los profesorados? Y en eso los formadores, es un modo de construir posición pública. La posición pública no es solo lo que viene dado, es también lo que hacemos nosotros para que sea así. Plan enseñar, me preguntan, evaluación en los institutos. No puedo evitar la pregunta ni la respuesta, pero es un buen ejemplo también para pensarlo en relación a lo que decíamos recién. Todos los que estamos acá enseñamos, somos docentes. ¿Alguno de nosotros está en contra de evaluar? No. Otra cosa es discutir esa evaluación.
Entonces, me parece que lo primero, para que no nos dejen en el lugar de los conservadores, que tenemos miedo que nos miren, si sabemos o no sabemos, es decir, por supuesto que hace falta evaluar. No solo hace falta evaluar, se inventaron otros modos de evaluar. Salteando lo que se inventó, lo que se produjo, lo que no, se va a evaluar a una muestra en algunas provincias, quiero decirle, en 6 provincias de la Argentina, a pedido de las provincias, se va a evaluar a todos los estudiantes de 4º año de los institutos. Y si uno lee, porque está planteado que es lo que... ¿Cuál es el efecto PISA? Vamos a hacer un rodeo para no irnos, para volver a nuestro tema. Ustedes saben que PISA, que no solo es una empresa, Pearson, que produce las pruebas, los ítems, etcétera, produce capacitación docente y materiales para la escuela, para que los chicos aprendan y den bien las PISA. Es decir, el operativo, un operativo de evaluación uniforme para todo el país, en realidad es una forma de regular la formación. Es decir, yo en mi materia voy a enseñar a aquellos que es probable que le tomen a mis pibes, porque yo no quiero que les vaya mal. Entonces, aquellos que a lo mejor enseñaba llevándolos a ver la experiencia de la escuelita rural de no sé dónde. Y aquellos que además les proponíamos cuando íbamos al cine y hacíamos cine debate porque no sé qué. Y además cuando leíamos la obra de León Ferrari y de los diarios de la dictadura. Todo eso no nos lo van a tomar. Hay un investigador chileno, si pueden búsquenlo, es muy interesante, se llama Vicente Sisto, que trabaja el ejemplo chileno, que es el ejemplo máximo de evaluación en el mundo, ¿no? Y él cuenta, trabajo etnográfico de campo, de escuelas donde el profesor de educación física cede su hora al profesor de matemática, porque en la prueba no entra educación física y entra matemática. Entonces, digo, lo primero que hay que saber de la evaluación es que es un sutil y eficaz modo de regulación de lo que se enseña y de lo que se aprende. De nuevo, volvamos a lo de inclusión-exclusión. ¿Qué dejó adentro y qué dejó afuera? Y voy a hacer lo posible para que a los chicos no les vaya mal. Ese es un punto. Vuelvo a decir, no porque no haya que evaluar, porque hay que pensar la evaluación de otro modo. El otro punto, en lo que yo he leído de la evaluación a enseñar, y me parece que acá hay gente mucho más autorizada que yo para discutir esto, es que hay y además formato múltiple choice, ¿no? Hay una parte de la evaluación que es evaluar una propuesta de enseñanza. Y yo la miraba y me imaginaba mis años de maestra. Y decía, ¿cuántos años me costó a mí? No está mal lo que plantea evaluar. Está totalmente equivocado pedirle eso a un estudiante de 4º año de profesorado, que todavía no tuvo a su cargo un grado, un grupo, no pasó por la experiencia institucional, los límites, las posibilidades. Ese me parece que es otro punto para mirar. ¿Qué le pedimos? ¿Qué puede saber alguien que está terminando un profesorado? Todo no. Todo no, porque es imposible. Me parece que lo explicó muy bien María Laura antes. Y además los desafíos de la práctica son en el lugar, y uno aprende haciendo. Eso es parte de la formación. Entonces, yo solo podría empezar de nuevo con el enseñar, pero esos 2 puntos creo que hay que tenerlos muy en cuenta. Perdón, el tercer punto es, proyecto de ley Aguilar, está en la Cámara de Senadores, plantea que esa prueba se promedie en 2 años para que sea condición para el ingreso al trabajo docente. Eso hay que leerlo también, porque esas leyes se están discutiendo en este momento en el Congreso de la Nación. Bueno, muy cortito porque estamos muy mal de tiempo. Sí, está claro que el Infodoy plantea otra posición docente. Tomemos lo de recién, contribuye
a construir otra posición docente. Creo que hay que prestar mucha atención no solo a la prueba de enseñar, sino al uso que se va a hacer de esos resultados. Creo que en esta idea, no porque no tengamos mucho para mejorar, está clarísimo, no es eso lo que entra en discusión. ¿Qué hacer, digamos, en este lugar donde el Infod básicamente plantea un nuevo sistema de acreditación, que las instituciones de formación docente que hay en la Argentina en este momento sobran, que ellos van a construir instituciones modelo en las provincias con el asesoramiento arquitectónico y pedagógico de Finlandia? ¿Ustedes conocen Finlandia? Ah, bueno. Digo, en ese contexto de llegamos y fundamos de nuevo, me parece que hay que tener mucho cuidado acerca de cómo parte de las producciones que hoy se hacen en el Infod pueden contribuir a describirnos desde el lugar del déficit. Por el contrario, me parece que tenemos que tratar de producir otras alianzas. Este no es un tiempo en que el Estado va a reconocer nuestro trabajo. Este es un tiempo que somos nosotros los que tenemos que mostrar lo que somos capaces de hacer. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Nos aporta estos elementos que decíamos al comienzo, ¿no es cierto?, para un análisis lúcido de lo que es la formación docente y las perspectivas de los que queremos plantear como provincia, como jurisdicción en la formación docente. Quiero hacer una aclaración, me queda un poquito de culpa. Cuando dije Estado Nacional. Esta conversación no es reproducible, no la plantea hoy el Estado Nacional. Es posible porque Santa Fe la plantea, ¿no? En algunos lugares del país pasa, pero en poco ya, porque esta es un momento donde muchas provincias están sufriendo muchos aprietes para poder, como condición para lograr ciertos recursos. Entonces, lo que nos pasa a los que trabajamos en este tema es que en muchas provincias ya estos espacios públicos de conversación y de discusión no están vigentes. Entonces, reitero por las dudas, me refería al Estado Nacional. Me alegro mucho que Santa Fe abra estas y tantas otras instancias.